¿Qué tal? Buenos días. Exponen su vida contra los delincuentes, pero estamos preocupados realmente por su salud mental. De los policías y de los efectivos militares hablamos hoy en República. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Ricardo Sosa, criminólogo y también analista de República. También nos acompaña la licenciada Marta Alicia Rivas Velasco de Erazo. Ella es psicóloga. Bienvenidos a República. Buenos días, Carlos, un cordial saludo. Quiero dar gracias a Dios por este privilegio y felicitar a Canal 33, en especial a República, por abordar esta temática de gran importancia para el país, especialmente para todos los actores de la seguridad pública en el país. Yo creo que es vital el abordaje de esta problemática, de todos estos temas relacionados a la salud mental y salud ocupacional de aquellos que están en la primera línea de defensa de la seguridad pública. Precisamente hablemos de eso, Ricardo, porque es muy importante. Casi siempre vemos las cifras y decimos, bueno, hay 11 homicidios, 12 homicidios, 18 homicidios, dependiendo de qué año y de qué mes estemos analizando, pero no vemos la otra parte. Es decir, detrás de ese resultado de homicidios también hay una gran cantidad de situaciones que ponen en estrés a los policías o a los efectivos militares. ¿Cómo es la vida emocional de repente de una persona que trabaja para la PNC o para el ejército? Yo voy a tratar de ilustrar desde el punto de vista criminológico y de la victimología este tema para que la licenciada lo aborde desde su experticia. Lo primero que hay que decir es que desde la criminología el estrés postraumático ha sido estudiado no solo para las policías en el mundo, sino también para los cuerpos de seguridad, los bomberos, el tema también de los jueces, los fiscales y los médicos que atienden emergencias en los sistemas nacionales y privados. Porque todas estas personas están expuestas en el desarrollo de sus funciones y de sus tareas del día a día a una cantidad de escenas y a una cantidad de imágenes que son introducidas al cerebro de los profesionales, y esto va generando condiciones de vulnerabilidad, de riesgo para su salud mental y su salud ocupacional. Un segundo eslabón es importante, que este tema se empezó a estudiar a través de los ejércitos y las policías del mundo después de la guerra del Vietnam. De los más de 3,5 millones de personas que estuvieron involucrados en esta guerra, se estudió y se llegó a la conclusión que entre el 15 al 30% de estos 3,5 millones de personas que habían participado en las labores de la guerra de Vietnam estaban afectados por el síndrome del estrés postraumático. Esto, desde la criminología, es un trastorno y afecta, y lo vamos a desarrollar en el programa, una serie de datos importantes, porque lo más atípico de esta situación es que en El Salvador no tenemos estudios de lo que es este estrés postraumático, pero podemos hacer una relación de los estudios más avanzados de la policía canadiense, especialmente de la de Quebec, muy buenos, policías de Estados Unidos en diferentes estados, la policía de Colombia, la policía chilena, la policía española, que son las referencias que yo he tomado, y que cuando nosotros cruzamos las cifras, no solo de la cantidad de elementos de la corporación policial, sino de las situaciones particulares que experimenta la violencia en El Salvador con los factores criminógenos, la incidencia de las pandillas y la cantidad de homicidios y de escenas con saña, de escenas macabras, escenas espeluznantes a las que se ven sometidos a diarios el sistema de seguridad, porque este tema no solo es de los policías, pero ahí llega
el motorista del Instituto de Medicina Legal, los miembros del equipo de Medicina Legal, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, elementos de la Fuerza Armada que están apoyando desde septiembre del 2009 en tareas permanentes de seguridad pública. Por lo tanto, el abordaje desde mi punto de vista es una debilidad del Estado salvadoreño, que no ha sido atendida de la manera, primero, profesional y científica, y segundo, desde el componente del drama humano de nuestros actores en la primera línea de defensa de la seguridad pública. Ahora, licenciada Marta Alicia, para que empecemos a aterrizar el tema, ¿qué es el estrés postraumático? Antes de mencionar lo que es el estrés postraumático, me parece a mí que es sumamente importante decir que la psicología policial, si le vamos a llamar de alguna manera, tiene una gran relevancia y especialmente para un país como el de nosotros que está convulsionado con mucha violencia. La psicología policial debería atender al menos 3 grandes momentos para el gremio policial o de Fuerzas Armadas o de seguridad. Uno de ellos, naturalmente, es la selección de personal. El segundo sería, para mejorar la eficacia del funcionamiento de los diferentes cuerpos, es el profesionalizarnos en lo que es el análisis conductual criminológico, lo que ahora se ha dado a llamar el conocimiento de la mente criminal. Y el tercero es la consejería y el apoyo para el agente y para su grupo familiar, por lo que estamos hablando de la alta incidencia que hay de estrés postraumático, porque ellos están continuamente en contacto con situaciones de gran estrés. Entonces, ¿qué de estos aspectos estamos atendiendo en nuestro país y en qué medida, con qué eficacia? Es una pregunta importante que debemos hacernos. Realmente creo que muy poco trascendemos más allá de la selección de personal e incluso en el tema de la selección tendemos a quedarnos cortos. La población en general atribuye como una de las características fundamentales del policía, del agente policial, una dureza o una fortaleza psicológica que le va a permitir no solo presenciar el acto violento o los efectos del acto violento cuando llega a una escena del crimen, sino reaccionar con la debida ecuanimidad ante situaciones de alto riesgo para su vida, con ecuanimidad, con formalidad, con legalidad, ¿verdad? ¿Y qué nos va a garantizar que el policía está preparado para ello? Para eso tiene que haber un adecuado proceso, realizar un perfil psicológico del policía, cuál es la personalidad idónea para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y naturalmente, en el trabajo de la consejería, periódicamente estar atendiendo a los agentes y a su familia cuando están continuamente en contacto con situaciones de estrés. El estrés postraumático es una serie de manifestaciones psicológicas que va a presentar una persona cuando ha estado sometida a una situación de estrés extremo. Ok, licenciada, déjeme detenerla ahí porque vamos a entrarle ahorita de lleno a qué es el estrés postraumático, pero retrocedamos un par de pasos antes, porque el policía no es una persona en el vacío que alguien de repente selecciona para formar parte del cuerpo policial. Está viviendo en una realidad concreta que es la realidad de El Salvador. Yo quisiera saber cuál es su análisis y su valoración sobre cuál es la vida emocional de un salvadoreño típico y luego el del policía. Porque si hay algo que nosotros vemos y lo podemos ver en las horas picos es que los salvadoreños no son precisamente los seres más inteligentes emocionalmente hablando. Definitivamente, si el salvadoreño en general se siente abrumado por la situación de violencia, se siente que no anda tranquilo en la calle, que está preocupado de si va a ser asaltado, si va a ser atacado, si le van a cobrar renta, si va a encontrarse en una situación violenta en el camino a casa, o incluso hay personas que se preguntan, ¿voy a lograr regresar a salvo a mi casa? Ahora multipliquemos eso por 1000 en el caso del agente policial, el cual se va a enfrentar a esas mismas situaciones, pero se espera de él que las
resuelva y que las resuelva con eficacia y que además se tenga la capacidad de manejarse dentro de un marco social y legal que está continuamente cambiando y que ellos muchas veces no reciben el adecuado entrenamiento para todos esos cambios que se da. El perfil de lo que era el psicólogo hace 20, el policía hace 20 años, poco o nada tiene que ver con lo que se espera del policía ahora. Ahora, déjeme preguntarle algo. ¿Están los salvadoreños en general preparados para enfrentar situaciones estresantes? Es decir, en nuestro currículum educativo, por ejemplo, no tenemos materias como resolución pacífica de conflictos y mucho menos inteligencia emocional. Creo que los currículos escolares están comenzando a incorporar este tipo de situaciones, pero realmente en la mayoría de los casos es más a criterio del centro educativo que una demanda estricta ministerial. Pero cada vez más las personas nos vamos dando cuenta lo importante que es introducir, tan importante como la gramática o como la matemática, porque a la hora de las horas la inteligencia emocional es la que te va a hacer lograr sobrellevar un montón de situaciones de la vida cotidiana. Pero no está realmente sistematizado. O sea, mi pregunta es esa porque esperamos del policía que actúe, como usted dijo, y ese es el deber ser, con ecuanimidad, pero nosotros no educamos a nuestros niños para que tengan ecuanimidad. Es decir, en este país incluso resolver un problema de un parqueo te puede llevar a que te tiren un balazo. Así es, así es. Y realmente se percibe que hay una tensión extrema de parte de la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos esperar que el policía no reaccione de la misma manera? Cuando el policía tiene que manejar tantas situaciones de estrés y no cuenta con el debido apoyo psicológico y en ocasiones lo que hace para desahogarse es irse a tomar unos tragos a la salida del trabajo, y entonces tenemos ahí como una bomba de tiempo porque tenemos a una persona con un alto grado de estrés, alcoholizada y armada, y con el entrenamiento para usar el arma. Entonces, si usted me está diciendo que por un estacionamiento un civil a veces se agarra balazos con otro, o sea, imagínese entonces la situación, cómo esperamos que el policía se maneje de otra manera, porque la sociedad, toda la ciudadanía espera un comportamiento ejemplar, ecuánime, adecuado formalmente a lo que son los valores de la sociedad de parte del policía, pero sin proporcionarle el debido entrenamiento para ello. Ok, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos acerca de la vida emocional de un policía y también si tenemos procesos ya bien definidos y efectivos de selección psicológica de los agentes de policía. Eso lo quiero hablar contigo, Ricardo. Antes de eso, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que además de ahorrarle tiempo, usted puede pagar préstamos, tarjetas, servicios, transferencias entre cuentas. La aplicación de banca es es gratis y está disponible desde las tiendas Google y también Play y App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Ricardo, hablemos entonces ahora, ya la licenciada estableció que este es un país de repente que tiene un alto nivel de estrés. La pregunta es si nosotros como política pública, a la hora de seleccionar nuestros agentes de la ley, tenemos un proceso de selección que nos ayude a identificar a las personas que sean más psicológicamente estables o ecuánimes, no sé si esa es la palabra. Bueno, la Academia Nacional de Seguridad Pública ha sido reconocida a nivel de Latinoamérica por tener dentro de todo su instructivo normas, procedimientos, protocolos de actuación para el proceso de selección y reclutamiento de los aspirantes. Es importante que en términos generales se someten a concurso público 1000 plazas cuando existen las convocatorias de nivel básico. Pero el Parque San Martín es abarrotado entre 5.000 a 8.000 aspirantes cada vez buscando una de las codiciadas 1000 solicitudes. Es decir, que este es otro contexto que caracteriza también a los aspirantes a convertirse en Policía Nacional Civil. En segundo lugar, la Academia Nacional de Seguridad Pública
tiene diferentes test de protocolo de la medición psicológica y es una serie de procesos que duran varias semanas y meses para finalmente llegar a la promoción que va a ser internada, por decirlo así, ya en el curso para aspirar a ser Policía Nacional Civil graduado como agente. Ese aspecto yo no le veo mayor problema. También tienen un amplio proceso de investigación por aspectos de confiabilidad, que miembros de estructuras de pandillas o del crimen organizado intentan por naturaleza infiltrarse en la institución por naturaleza, que es la Policía Nacional Civil. Pero una vez ya dentro, existen ya las variables de la criminodinámica propia de nuestro país. Y esto tiene que ver con cuáles son los delitos que están presenciando tanto los policías como los miembros de la Fuerza Armada. Aquí hablamos de extorsiones, hablamos de masacres, hablamos de homicidios, hablamos de actos terroristas bajo el contexto de la palabra terror. Acciones en las cuales ellos observan violencia y graban este tipo de imágenes, pero también existen últimamente y recientemente en los últimos meses asesinatos en incremento de miembros de policías y miembros de la Fuerza Armada. Es decir, ya su amigo, su hermano, su compañero de promoción, su compañero de delegación, su compañero de rango, tanto en la vida militar como en la vida policial. Esto es un factor nuevo o de reciente data. ¿Qué otro elemento encontramos que está y que puede llevar a estas condiciones de estrés postraumático? Y es el hecho del asesinato de sus familiares, porque esto tiene un componente nuevo a través del denominado lágrimas amargas que las estructuras criminales lanzaron hace pocas semanas o meses y que está golpeando la mente y el corazón de nuestros policías y de nuestra Fuerza Armada. Un plan muy bien ejecutado porque sin duda las estructuras criminales van mutando, van analizando y van reflexionando sobre el impacto y el golpe que están teniendo en la denominada moral de los agentes policiales y Fuerza Armada. Y lo que han observado es que pese al incremento de 30 a 62, 64 homicidios de miembros de la Policía Nacional Civil, 20, 22, 23 elementos de la Fuerza Armada en promedio en los últimos años, lo que encuentran es que la moral del elemento policial y de la Fuerza Armada ha continuado impactando al servicio de la población y de su país. Pero al parecer se ha revisado esto y dicen, mejor cambiemos la estrategia y golpeémosles la muerte de un familiar cercano en primera o segunda línea. También afectando contra los padres, personas de la tercera edad. Entonces, cuando tú ves todas estas situaciones ya en el terreno, lo que viven ellos al portar también el denominado gorro Navarone, ocultando su identidad por temor, por miedo. Es que acá, Carlos, lo que se piensa es que el policía o el miembro de la Fuerza Armada o el custodio de centros penales es un robot. Ajá. Es una persona que no tiene sentimiento, que no tiene derecho a llorar, que no tiene derecho a sentir temor, pánico, horror, como realmente lo deben de estar sintiendo porque son seres humanos. Lo que sucede es que en seguridad existen dos términos fundamentales y es que todo el tiempo te estás adaptando y te estás sobreponiendo, pero en ese ínterin no hay un proceso de revisión de la salud mental de estos elementos. No hay un programa como Estado salvadoreño, porque aquí hay que trascender a la corporación policial y a la Fuerza Armada. Esto tiene que ser una política de Estado que debe de estar garante y vigilante que nuestros elementos en la primera línea de la defensa estén siendo atendidos tanto de manera grupal como de manera individual, como lo manda la técnica y los diferentes test que existen en materia de estrés postraumático. Pero analizando en la práctica, en la realidad salvadoreña, yo veo tres componentes enfocados a las fuerzas militares y policiales, que hay que estar viviendo estos tres grandes momentos. El primero es cuando este elemento, consciente o inconscientemente, está recordando su vivencia. Esto se caracteriza por pesadillas, se caracteriza por insomnio, por querer vivir, reflejar aquel momento, aquella escena violenta
a través de imágenes o de pequeñas películas mentales que pasan en la mente del hombre o de la mujer en la Fuerza Armada o en la policía, en el momento que están en su cama, en el momento que están en su catre, y que no les ayuda a conciliar el sueño. Esto te genera un cansancio, porque una persona que está roncando o una persona que está soñando realmente no está descansando. Y esto hay que agregarlo a este primer gran momento. El segundo gran momento es conocido como la evasión. Yo me voy a desconectar, voy a tratar de no recordar ese momento, voy a pensar que ando en el mar, voy a pensar que ando con mi familia, y es conocido como una disociación en la cual yo quiero separar aquella escena violenta de lo que realmente me está afectando. En esta etapa hay, en la vida militar y en la vida policial, hay otro elemento importante, y es la incorporación de consumo de drogas y alcohol para evadir mi realidad. Entonces, nuestros policías, nuestros elementos de la Fuerza Armada, es usual, y lo que hemos observado, por lo menos en los últimos 3 años, que en momentos de ocio, en su día libre, en el bar, en la cervecería, en los centros de ocio, en los prostíbulos, o más allá, llegan a su comunidad, se reúnen con los amigos, al centro una botella, las cervezas, y comienzan a evadir la realidad. Es decir, llegar a la casa y en lugar de compartir con su familia, ellos siguen atemorizados y van y tratan de evadir la realidad en su tiempo libre para poder disociarse de esa realidad. Y el tercer gran momento es aquel en el cual ya hay un completo ausentismo, y esto genera condiciones tanto en la salud mental como en la salud ocupacional de los miembros, y esto creo que es de los aspectos que muy poco se ha abordado, porque de alguna manera lo que existe es un temor. Si yo soy policía, si yo soy miembro de la Fuerza Armada y comento con mi mando inmediato superior o con alguna unidad que esté creada en la corporación policial o en la Fuerza Armada, y yo llego a decir, mire, yo estoy padeciendo de esto, yo siento temor, yo siento miedo, llega y llora, entonces el temor es que sea revictimizado y se le abra un proceso sancionatorio administrativo, o sea destituido. O que nadie quiera ser compañero de él. O que nadie quiera ser compañero de él porque tenga temor que en el manejo del estrés postraumático ya en el territorio, esta persona pueda caer en un estado depresivo en el cual esta persona, su único alternativa o su único camino sea el suicidio, y más que portan el arma de equipo durante las 24 horas. Y súmele a esto que ya tenemos antecedentes tanto de policías como de miembros de la Fuerza Armada que en algún momento han recurrido al suicidio como último recurso. Entonces, esto tiene que ser manejado de una manera profesional, debe de considerarse una política de salud mental y ocupacional puntualizada, como decía la licenciada, porque de esto, Carlos, hay especialidades. Esto no tiene que ser un psicólogo, un psiquiatra, un equipo multidisciplinario, el trabajador social, que ya los tiene la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil está avanzando y está dando pasos muy buenos en este sentido, pero necesita un aporte estratégico del Estado, que el Gabinete de Seguridad, que el señor presidente de la República, el señor vicepresidente, puedan tener la sensibilidad de saber la importancia de que nuestros policías, nuestros elementos de la Fuerza Armada, los custodios de centros penales deben de estar siendo atendidos a diario, y esto es una labor del mando inmediato, pero también por el otro lado en la Corte tenés a los fiscales, tenés a la Fiscalía General de la República, los fiscales que son olvidados. Muy pocas ocasiones se menciona o se habla de los fiscales, pero por el otro lado en el órgano de justicia tenés a los jueces que están en el día enfrentando rostro descubierto en los procesos y en las audiencias a estos miembros de pandilla o del crimen organizado. Pero por otra parte también dentro de la Corte están otros actores como el Instituto de Medicina Legal, que van a las exhumaciones de cuerpos, a los cementerios clandestinos, caminan largas distancias para poder cargar todo el equipo con equipos muy limitados, 3, 4 personas cargando la piocha, el palo, el asadón, todo el equipo que tienen que llevar para poder llegar con la custodia de la policía o de la Fuerza Armada
a la escena del delito y generalmente a través del imputado criteriado que les diga, mire, aquí por este palo hicimos y lo enterramos. Comenzar a cavar el hoyo, comenzar a llegar y encontrarse ahí en ese momento 1, 2, 3 personas que van a estar siendo expuestas a lo que fue en su momento una masacre. Exacto. Ahora, licenciada, nosotros en este país vivimos en una cultura patriarcal, una de sus manifestaciones es el machismo. Mucha gente en casa probablemente no entiende y dice, bueno, si ser policía, eso tiene que ser valiente, tiene que ser macho, ¿verdad? Es decir, tiene que ser inmune a estas situaciones, pero sabemos, los que digamos hemos leído un poquito más de eso, que no realmente es así. ¿Qué le hace a una persona? Y quizás voy a poner como ejemplo lo que yo hago versus lo que hace un policía. Yo vengo en la mañana y el mayor desafío que yo me encuentro es estar frente a un par de profesionales como ustedes, a los que tengo que desafiar mi mente para hacerles las mejores preguntas posibles. Pero un policía se levanta y si vive en el oriente de la capital, va a su trabajo, tal vez no va vestido como policía, pero está pensando, ojalá que los muchachos no vayan a descubrir que yo soy policía porque no quiero que le hagan nada malo a mi familia. Pero también cuando estoy en el trabajo, ¿cómo vivo eso de que a cada minuto, probablemente dependiendo de lo que me hayan mandado a hacer, mi vida está en peligro? ¿Qué me hace a mí emocionalmente eso como ser humano? Claro, es que el agente policial está sometido a una serie de dualidades, ¿verdad? Una de ellas es esa imagen que tiene la ciudadanía, casi como a mí me viene a la mente el Robocop, ¿verdad? Que es un mitad robot, mitad humano y que va a responder a las necesidades en una forma insensible. Pero al mismo momento hay situaciones en donde la propia ciudadanía va a requerir algún grado de sensibilidad de parte del policía. No puede comportarse como un robot, ¿verdad? Otra dualidad es que el gremio policial, por ciertas características muy propias de este gremio, tiende a ser un grupo cerrado. Y en alguna medida deseamos que sea un grupo cerrado para que no hayan infiltraciones nocivas en ese gremio. Pero al mismo tiempo es cerrado, pero está brindando un servicio y un apoyo a una comunidad, a una ciudadanía de la cual se siente aislado, desfasado. Entonces, en relación a lo que mencionaba Ricardo, la disociación, ya desde el punto de vista técnico, es un mecanismo de defensa. Todas las personas, usted cuando viene a su trabajo, yo cuando voy al mío, él cuando va al de él, todas las personas utilizamos mecanismos de defensa para adaptarnos a nuestra realidad, sea cual sea. Pero cuando la situación de vida de la persona, como es el caso del agente policial, es una situación de estrés continuo, de riesgo de vida, ¿verdad? Entonces, la persona necesita recurrir al mecanismo de defensa mucho más seguido, más frecuentemente. Y cuando ya no hablamos de un uso de mecanismo de defensa, sino de un abuso del mismo, lo cual es muy frecuente en el caso del gremio policial, entonces comienzan a sufrir ciertas estructuras de personalidad, ¿verdad? Porque te cobra factura el abuso del mecanismo de defensa. Si yo estoy disociado para no acordarme de lo horrible que yo vi, cuando yo llego a mi casa, me tengo que mantener disociado, pero eso implica que me cuesta más manifestar afecto, ternura, dulzura a mi grupo familiar, a mi esposa, a mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Alrededor del mundo, no solo en nuestro país, el gremio policial tiene el nivel de incidencia más alto de separaciones familiares, porque la demanda de esa disociación se filtra a la vida emocional del agente policial y a su vida familiar, ¿verdad? Entonces es un costo altísimo y por ende es que estamos haciendo el llamado para que ellos reciban el apoyo, la consejería continua que necesitan para ir minimizando estos efectos y brindarle la posibilidad al agente policial de que lleve una vida emocional sana, que le permita tener una vida plena familiar, personal. Eso es imprescindible y que al mismo tiempo va a tener una incidencia importante en el nivel de eficacia
con el cual va a poder responder a las situaciones de emergencia, a las situaciones de peligro, a las que enfrenta muchas veces a diario. Ahora, digamos que este fenómeno aquí en El Salvador como que no está ampliamente documentado ni estudiado, o no sé si está ocultado, no lo sé. En Estados Unidos está ampliamente documentado, se sabe que los veteranos que vienen de las guerras, ya Ricardo mencionaba la guerra de Vietnam, muchos de ellos acabaron sin hogar en las calles, alcoholizados, en drogas, muchos se suicidaron, mataron a sus parejas. ¿Tenemos algo que nos esté diciendo que eso es lo que esté pasando ahorita con nuestros oficiales de policía? Estudios formales, yo creo que nosotros carecemos de estudios formales amplios en ese sentido. Carecemos de ellos en muchos ámbitos de la vida nacional, ¿verdad? Y este que es un tema que es hasta cierto punto controversial, ¿verdad? Creo yo que es todavía más complejo. O sea, la psicología forense está incipiente en nuestro país, la psicología criminológica, la psicología policial, estamos muy verdes en ese aspecto. Ahora, Ricardo, ¿qué sabes tú de este tema? Es decir, la policía, el comisionado, el director, don Howard Cotto, nunca ha venido y ha hablado de esto, tampoco nosotros le hemos preguntado, pero no es algo que haya salido, digamos, o haya sido reportado o documentado, a excepción de varias veces, que a mí me ha llamado la atención porque dicen, policía se suicidó, policía mató a su pareja. Pero ¿qué tan grave crees tú que es este problema, si es que lo tenemos en este país, que por lo que ustedes han planteado parece que sí lo tenemos? Yo creo que a la luz de la información periodística, porque hay que decirlo con claridad, Carlos, aquí es a través de ustedes, los medios de prensa, las coberturas que se dan en la escena del delito, que podemos inferir alguna tipología de estas situaciones. Pero uno de los instrumentos más utilizados en criminología es una técnica del test de Echeburba y Burnett, que es desde 1997. Esto ha sido estudiado a través de diferentes ejércitos y policías en el mundo. Lo que te indica esto, sin duda, nosotros estamos dentro de ese rango. Lo primero es que usualmente se toman muestras de un 5 a un 10% de toda la fuerza policial y fuerza de la Fuerza Armada. En este caso se puede incluir a los custodios de centros penales. Se trabajan en grupos, se trabaja una técnica individual con la condición que tiene que ser anónima y que se va a proteger con suma confidencialidad la información para poder permitir que aquellos miembros de la seguridad puedan abrirse y puedan expresar lo que sienten. Pero los resultados son contundentes. Después del primer evento, se ha detectado a través de estos instrumentos que 24 meses después todavía los miembros policiales y militares tienen recuerdos de esa escena traumática. El segundo elemento estadístico, 33 a 36 meses después existen consecuencias desde el primer evento, consecuencia del estrés postraumático. Importante y esto creo que puede alertar a los miembros de la corporación policial y de la Fuerza Armada, y es que, contrario a lo que se piensa, no son los agentes de seguridad o los soldados los más afectados, sino los mandos medios y los mandos altos, que son los verdaderos tomadores de decisiones en el combate contra el crimen organizado. Y esto debería de cambiarle la perspectiva a nuestras autoridades, porque ¿qué va a pasar cuando el general, el coronel, el teniente coronel, el mayor lleguen a su edad de retiro y se conviertan en militares en situación de retiro? Van a llevar posiblemente consecuencias a su vida civil y a su vida familiar de estas situaciones que vivieron a lo largo de su carrera. En segundo lugar, en el caso de la policía, los comisionados, los subcomisionados, sin duda pueden ser y deberían de ser los más afectados si nosotros hacemos una revisión en este momento. Pero también hay otros datos importantes que se extrapolan a todos los cuerpos militares y policiales, y es el hecho de que hay una relación directa entre los divorcios y los casados, a que son este grupo los que están sometidos más a estrés postraumático. Y yo en este caso sí le agregaría un dato interesante en el país, y es el tema de las medidas extraordinarias. Las medidas extraordinarias lo que han generado son roles especiales.
4 días adentro, 3 días afuera, 4 días adentro, 4 días afuera. Hay una variedad de roles de servicio que lo que están generando es ausentismo de la figura del hombre de la casa, y lo que está generando son condiciones de infidelidad para los hombres y mujeres, tanto de la corporación policial como de los miembros de la Fuerza Armada. Y ese tema, ¿a quién le está importando? Que la familia del policía y la familia del militar se estén desquebrajando por el ausentismo. Y si a esto le sumamos que esta persona, cuando llega a su casa, lo que quiere es olvidarse de su situación, y entonces busca la droga, el alcohol, busca el partido de fútbol en la colonia, busca irse para un balneario, irse para el mar, con el agravante que en ese momento es cuando están siendo atacados. Y por otra parte llega y él espera descansar en paz, pero llega con el problema que el niño está comenzando, o el adolescente está comenzando a tener relaciones con pandilleros que viven en el territorio. La mujer está siendo conquistada o acosada por X del territorio. Le comienza a reclamar que tienen las deudas que la mayoría de salvadoreños estamos atravesando. Entonces, adicional a los problemas de su ocupación y per se a su labor de seguridad pública, se le incorpora el aspecto económico, el aspecto social. Por eso, estas técnicas de estrés postraumático lo que miden son condiciones psicosociales. No solamente es el tema de la condición mental, es la condición del entorno de lo que está viviendo el policía. Y a esto le sumamos que el bono se los están dando retrasado. Entonces, el policía va cargado con sus problemas de trabajo, las escenas violentas, y llega a la casa y se le demanda que atienda a la mujer y que atienda a los hijos y que se involucre en los problemas de la familia, pero aparte de eso, se le exige el dinero, y el dinero no lo lleva porque el policía tiene que estar gastando en estos 3-4 días en lavar la ropa, en comer en los comedores, la señora que le llega a fiar, se le arruinaron las botas y posiblemente no tiene su dotación adecuada. Entonces, el tema más allá del aspecto de trabajo, también tiene la situación de su convivencia y su estado familiar, que yo dudaría mucho que se esté atendiendo. Y si a eso le sumas que ahora, mientras él está en primera línea de defensa, tiene que estar pensando si no le van a llegar a matar a sus padres de la tercera edad, o si no van a atacar a su mujer o a sus hijos. Entonces, este problema realmente tiene que ser abordado al más alto nivel como Estado salvadoreño, porque lo que no se hace acá o no se observa es en otros países del mundo. Cuando matan a un policía, y tú, Carlos, que has vivido mucho en Estados Unidos, todo el poder y la fuerza coercitivo del Estado se va a la casa de estas estructuras criminales que han atentado contra un funcionario, porque el policía no es como muchos dicen, mira, te deberías de hacer policía porque solo te van a pedir el bachillerato. No, yo quiero decirle a los miembros de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil, a los custodios de centros penales, a los agentes de seguridad privado, que el trabajo que ustedes tienen es tan digno como el de cualquier profesional, y más aún, están en la primera línea de defensa para que los ciudadanos podamos desarrollar nuestras actividades de trabajo y familiares. Ok, con eso ya vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos acerca de qué le hace a uno ver esas imágenes terribles a las que se puede ver expuesto un policía. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, casi se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, Marta Alicia, la gente que está en casa, ¿cómo puede identificar si está empezando a sufrir de estrés postraumático? Bueno, definitivamente el agente policial tiene que reportar o fijarse cómo están sus patrones de sueño, cómo están sus patrones de alimentación, si experimenta una sensación de desasosiego, ansiedad, angustia que no corresponde a la situación que está viviendo, si se le vienen imágenes a su mente de la situación traumática que ha presenciado en momentos en que no tiene nada que ver. Puede ser, por ejemplo, él anda tranquilo comprando en el supermercado, en el mercado, o está jugando con sus hijos y de repente se le vienen estas imágenes a la mente. Si reacciona con demasiada
agresividad a provocaciones menores, si sufre cambios de estado de ánimo frecuentes, si se siente con desesperanza. Todos estos son elementos que deben alertarlo y que deben hacerle saber, me está pasando algo, ¿verdad? Porque lo que decía Ricardo es muy cierto, no solo es tan digna como cualquier otra profesión, sino que es una profesión que es imprescindible para el sano desarrollo de nuestra nación. Y por otra parte, además de todo lo que ya expuso Ricardo, el agente policial se siente que no cuenta con el prestigio, que no cuenta con el reconocimiento y con el apoyo que su profesión merece si se están poniendo en primera fila en una situación de riesgo de vida. Ok, bueno, con ese nos quedamos. Ricardo, licenciada Marta Alicia, no me resta más que agradecerles que hayan estado esta mañana ustedes aquí en República. Bendiciones, Carlos. Igualmente. Gracias. Bueno, ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.